tardes, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Hoy estoy con una persona que para mí es una persona espectacular, con un compañero, con un amigo que muchos ya conoceréis. A los que no lo conocéis, os lo presento. Su nombre es Sergio Valverde y él es facilitador en conciencia y propósito del alma. Y vamos a hablar un ratito con él, porque nos va a hablar de unas cuantas cosas que son muy especiales. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola Aurelio, buenos días. Nada, encantado de compartir espacio con un grande como eres tú. Gracias, hombre, gracias. Cuéntanos, porque yo llevo tiempo siguiéndote, te conozco hace tiempo y bueno, sé que entre muchas de tus especialidades, porque es verdad que te manejas bien en muchos ámbitos, una de las cosas las que está muy enfocado y poniéndole mucha energía y ayudando a mucha gente últimamente es este sentido gestacional del alma, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es esto y de dónde surge? ¿Por qué este nombre, sentido gestacional del alma? Bueno, ese sentido gestacional del alma surge de la experiencia en consulta, de ese abordaje del proyecto sentido gestacional, de esa Ujú. información inconsciente que heredamos de 9 meses antes de la concepción hasta la edad aproximada de los 3 años. Hasta ahora, pues lo que nos decía Salomón Sellam, de lo que mis padres tienen en la cabeza, ¿no? La importancia de lo que mis padres tienen en la cabeza, que es lo que marcamos, ¿no? Y esa parte del estado emocional de mamá durante el embarazo. Sabemos que Ujú. durante 9 meses estamos metidos ahí en el vientre de mamá, grabando esa información inconsciente que mamá está viviendo, ¿no? Como yo digo, ese alimento emocional. No solo nos nutrimos de lo que comemos de mamá, sino también de sus emociones, ¿no? Mark Fletcher también nos habla del sentido gestacional, ¿no? El proyecto sentido, Ujú. por su propia experiencia, ¿no? Entonces, lo que conocemos del sentido, del proyecto sentido es esto, es esa parte de Mark Fletcher, esa parte de Salomón Sellam, donde nos enfocamos en qué es lo que tienen mis papás en la cabeza y esa información inconsciente que heredamos de mamá cuando estamos en la gestación. Pero como decía antes, el sentido gestacional para mí abarca mucho más y la experiencia pues, en consulta me está enseñando que también el alma, ese alma que viene al plano físico a representar, ¿no? a trascender una historia, viene con una serie de aprendizajes. Y esa serie de aprendizajes también, igual que se pueden mostrar en el transgeneracional, elegimos una familia, en este caso, la etapa gestacional también nos marca esa información, ese aprendizaje que nos va a conectar con cosas que nos van a suceder posteriormente. Vamos por partes porque creo que te estoy entendiendo perfectamente, pero me parece muy interesante que cualquier persona que esté este vídeo te entienda y nos entienda también, porque esto es muy interesante. Hay una disciplina, para quien no la conozca, llamada Proyecto Sentido Gestacional, que estudia o de alguna forma analiza. Si en algo me equivoco, tú me lo dices y me ayudas a darle realmente una comprensión a esto. Es el Proyecto Sentido Gestacional, que lo que hace es analizar las vivencias de la persona desde un tiempo antes, unos 3 meses o un tiempo antes de nacer, hasta, o sea, analiza las experiencias que ha vivido mamá, papá, las intenciones que tenían, las emociones que vivían, etcétera, etcétera, mientras estábamos en el vientre de mamá, y eso nos puede influenciar el resto de nuestra vida. Lo que Es hacemos, así. lo que hacemos así es, durante los 9 meses antes de la concepción, nosotros ya estamos ahí, desde siendo un pensamiento, ¿vale? En la cabeza de nuestros padres, ¿no? Siendo un pensamiento, una idea en la cabeza de nuestros padres, hasta, como yo te digo, la edad aproximada de los 3 años, ¿vale? Durante todo este tiempo lo que vamos a hacer es grabar información. Vamos a grabar Ajá. una información de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de todo lo que está viviendo mi mamá, cómo mi Ujú. mamá está viviendo el embarazo, qué acontecimientos de urgencia incluso pueden ocurrir, ¿no? dentro de ese periodo en el que yo estoy. Todo lo que nosotros grabamos inconscientemente vamos a tener la tendencia de repetirlo a lo largo de nuestra vida. Ujú. Y una parte importante en todo esto, o sea, de alguna forma memorizamos, ¿no?, lo que está ocurriendo,
y lo llevamos luego al resto de nuestra vida y lo podemos repetir en forma de patrones, de respuestas, de gustos. Es esto, ¿verdad? De conflictos. O incluso de síntomas, ¿no? Por ejemplo, si somos deseados o no deseados, ¿no? Cuando hablamos de la intención, ¿no? Ajá. Y cuando hablo de somos deseados o no somos deseados, me refiero a si soy esperado o no soy esperado. Si mi mamá y mi papá se ponen de acuerdo para tener un bebé. Esta información va a marcar en nosotros, va a dejar esa impronta, si soy deseado o no soy deseado, que vamos a marcar en nuestra vida. Estamos hablando de si soy esperado o no soy esperado. Una persona que no fue planificada, es decir, que mamá y papá no se ponen de acuerdo para tener un bebé, es posible que luego tenga, en esa información que graba, la tendencia a ser una persona que, pues, tiene esa sensación de que no tiene que estar en un sitio. Por ejemplo, no es esperado. Una persona que sobra, ¿no? El deseo y la intención tiene mucho que ver también en conflictos, como pueden ser todo lo relacionado con el autoestima. Hablamos de ser personas desmerecedoras, de ser personas desvalorizadas, ¿vale? No tener por qué... Falta de confianza, quizá, ¿no? Todo esto acaba en el autoestima, ¿no? Una baja autoestima. Todo lo que es Ya. la desvalorización, la inexistencia, el abandono, son síntomas que se pueden grabar ahí en el inconsciente si no soy esperado. Claro, porque si eres esperado, eres bienvenido, y si no eres esperado, pues no eres bien, quizá no era el mejor momento para tener hijos de tus padres y no eres igual de bienvenido. Y esto genera una memoria emocional para el resto de tu vida, ¿verdad? Eso lo que haces es una proyección y vas proyectando eso en tu vida, vas naciendo con esos sentimientos. Dentro de la intención hablamos también del sexo. Si tengo que ser chico o chica, ¿vale? El ser deseado, el ser del sexo contrario al deseado, también puede marcar una influencia en la lateralidad, en esa necesidad. Estamos hablando todo el tiempo de reconocimiento, ¿vale? Al fin y al cabo vamos a acabar hablando de ser reconocido, ¿no? Si soy del sexo contrario, puedo tener la tendencia a representar al sexo contrario para ser reconocido por mi papá o mi mamá. Va a tener que ver en la lateralidad, ¿no? Dentro de este bloque podríamos incluso meter las expectativas, si tengo que ser algo en especial, ¿vale? Si tengo que ser igual que era mi papá, ser igual que mi abuelo, eso lo que marca es una tendencia a tener que vivir la vida que los demás quieren para ser reconocido. Y en este bloque hablamos prácticamente de reconocimientos, ¿no? Sí, de alguna forma esta experiencia, como tú mencionas y como mencionaban, como has dicho al principio, Salomon Selam, Mark Fletcher, te marca para el resto de tu vida. El proyecto Sentido Gestacional, estos 9 meses antes de la gestación, hasta los 3 años de vida, te marca para el resto de tu vida ciertas tendencias que te pueden llevar a vivir la vida de una forma más o menos funcional o más o menos disfuncional, ¿verdad? Sí, puede ser que en estos casos estamos hablando de limitaciones, ¿vale? Hablamos de una limitación que puede venir de esta etapa gestacional. Conflictos como ahora nos encontramos de una baja autoestima, personas que no tienen se sienten desvalorizadas, se sienten desmerecidas, personas que al fin y al cabo, yo decía antes, el autoestima, el buscar el reconocimiento, el buscar, sí, que me reconozcan los demás en lugar de buscármelo en mí. Incluso en este periodo de gestación se pueden encontrar situaciones o influencias que puedan ser el origen de un síntoma en tu vida, en el desarrollo de tu vida también, de un síntoma. Bueno, desde algo emocional, ¿vale? Puede incluso ocurrir pues, que un acontecimiento de urgencia donde mi mamá pierda a su papá, ¿vale? Si mi mamá habla de tristeza durante ese tiempo, habla de duelo, no se permite expresar esa emoción, puede ser que incluso yo muestre ese duelo en mi vida y yo sea una persona triste, una persona que viva en un duelo continuo sin saber de dónde viene eso, ¿vale? Se puede ser de ese alimento emocional que hablaba antes, o incluso que podamos tener una pérdida de abandono, un abandono. Y esto se puede ver en esos niños que nacen tristes o en esos niños que nacen
muy miedosos, ¿verdad? Se puede ver que el origen está en ese parto, bueno, en la gestación, en el parto también, ahora hablaremos de ello, pero se puede ver que el origen está en esa gestación, ¿no? Si mamá sintió miedo, si mamá sintió tristeza, si mamá sintió abandono, es posible que esto lo puedas sentir durante el resto de tu vida, ¿verdad? Yo grabo esa información y a lo largo de mi vida voy proyectando esa información inconsciente que tengo, efectivamente. Todo esto me parece interesantísimo y había oído ya hablar de ello. Lo que ocurre es que tú desde hace un tiempo lo llevas a otro nivel, porque ya no hablas solo de proyecto sentido gestacional, sino que hablas de proyecto sentido gestacional del alma. ¿Qué nos puedes decir exactamente de cuál es la diferencia o los parecidos en este proyecto sentido gestacional con este proyecto sentido gestacional del alma? Bueno, esa vuelta un poco de torna, como decía al principio, tiene que ver mucho con la experiencia, con ese abordaje que me he ido encontrando en los últimos años, ¿no? Heredamos información inconsciente, esa información inconsciente que heredamos, viene de un transgeneracional, lo que ocurre en mi familia, igual que heredamos el color de los pelos, el color de los ojos, heredamos información inconsciente de nuestro algo, heredamos patrones que han sucedido antes, ¿no? Que podemos repetir o podemos reparar. En el sentido gestacional, en el proyecto sentido, vemos también esa información inconsciente que heredamos desde los 9 meses hasta los 3 años de edad aproximadamente, ¿no? Pero muchas veces, como decía en consulta, te encuentras con casos en los que vamos un poco más allá, ¿no? Donde o no encuentras esa información en el árbol, no se repite en el árbol, no encuentras esa historia en el árbol, o, por ejemplo, en el embarazo no sucede nada o empieza a suceder, ¿no? Algo diferente. Eso te demuestra, o a mí me está demostrando, esa parte del alma, ¿no? Ese ser que nosotros somos, esa alma que viene a este plano a vivir una experiencia humana. A vivir una experiencia humana con una serie de aprendizajes que tiene que trascender. Entonces, dependiendo de esa información inconsciente que yo lleve ahí, ¿vale? Porque ya heredamos información del árbol, heredamos información del vientre, de lo que nos sucede en nuestra vida, pero heredamos información también que viene de ese alma, que viene a vivir esa experiencia humana. Y según ese aprendizaje que yo venga a solventar para esa comprensión de mi alma, lo que voy a hacer va a ser elegir una familia o elegir una forma de nacer o unos sucesos para que yo desde bien pequeño pueda conectar con esa herida, como le digo yo. O sea, me estás diciendo que elegimos realmente, elegimos las experiencias que vamos a vivir. Es una decisión nuestra, personal. ¿Es eso? ¿Te estoy entendiendo bien? Elegimos, hay patrones que podemos elegir. Hay cosas que vienen claramente, que se ven que son del árbol, hay cosas que se ven que están heredadas, y hay incluso veces que esa historia, en los casos de abandono, de inexistencia, ¿vale? Que son muy de proyecto sentido, nos podemos encontrar abandonos en el árbol o incluso, si yo vengo con esa herida de abandono, yo puedo llegar a esa información inconsciente donde en otra vida he podido abandonar. Entonces, siempre hablamos de que cuando se graba una información inconsciente, hay una historia y una emoción. Pues esa historia y esa emoción puede venir de esa historia de esa que yo viví en esa vida pasada y he anclado esa emoción a otra historia en una vida pasada. Bueno, ya casi me has dado respuesta a la siguiente pregunta, pero yo te estoy escuchando y se me ocurre, vale, pues yo puedo elegir antes de nacer y si me dan a elegir, bueno, si me dan a elegir, pues puedo elegir ser multimillonario, puedo elegir llevar una vida preciosa, con una pareja increíble, llena de amor, puedo elegir ser muy feliz, pero si realmente elegimos todo lo que nos pasa, muchas personas y muchos momentos de nuestra vida son muy duros. Entonces, ya lo has dejado entrever, creo que sé cuál es la respuesta, pero sí que me pica la curiosidad. ¿Para qué elegimos estas experiencias dolorosas? ¿Para qué elegimos sufrir? ¿Para qué elegimos estas experiencias duras? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, al fin y al cabo es para la transformación y la evolución de nuestra alma, ¿vale? Esta pregunta, por ejemplo, tú que eres especialista en transgeneracional, ¿no?
Sí. Cuando una persona te encuentras con un conflicto de abundancia, y voy a matizar, de dinero, ¿vale? Una persona que pues no tiene trabajo, los trabajos le duran poco, hay un conflicto, tú ves que hay un conflicto de dinero, ¿no? Sí. Tú, desde el árbol, vas a buscar patrones de dinero, juicio con el dinero, formas de ganarse el dinero, pero en la misma línea a lo mejor te encuentras la persona que viene a consulta con ese conflicto de dinero y luego hermanos que son abundantes. Correcto, es cierto. Son hermanos, heredamos información por pertenecer a un árbol, heredamos información, pero no todos heredamos la misma. Ajá. Cuando hablamos de sentido gestacional del alma, cuando hablamos de evolución, el alma que ha venido a evolucionar, no todos venimos con la misma evolución. Hay viajes que son muy placenteros y muy cómodos hasta llegar a nuestro destino, y hay otros viajes que en el avión hay mucha turbulencia, o hay veces que en ese itinerario tenemos que parar a repostar, ¿no? Eso ya depende de lo que al alma el aprendizaje que haya elegido, ¿vale? No todos llevamos el mismo aprendizaje. ¿Son aprendizajes con el objetivo último de reconocernos, de alguna forma? El final de esto es poder trascender lo que nos falta, poder completarnos lo que nos falta. Ok, qué interesante. Y a través de este estudio del proyecto Sentido Gestacional del Alma, podemos, por lo que me estás comentando, para yo entenderte bien y que la gente te entienda bien, lo que hacemos es comprender cómo estamos proyectando esta información inconsciente constantemente en el mundo de alguna forma, ¿no? O nos valemos de esa información para comprendernos a nosotros mismos, de la información de nuestra vida, de todo lo que nos rodea, que nos va a llevar a esta decisión y a este proyecto Sentido Gestacional del Alma también, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, ¿no? A hacernos responsables, ¿no? De lo que nos está sucediendo, ¿no? Cuando empezamos a ver que se repite siempre lo mismo, el mismo patrón, en la abundancia, en la pareja, en el trabajo, ¿vale? Cuando empezamos a conocer los aprendizajes que hemos elegido, heridas de abandono, heridas de desmerecimiento, y empezamos a tomar conciencia de eso, el siguiente paso, todo eso lo vamos a ver, lo vemos a través de lo que proyectamos, ¿vale? Es varita mágica. Lo que proyectamos es la información que tú estás viendo. Si siempre ha sido lo mismo, si yo tengo ese abandono, ¿desde cuándo? Desde siempre. Entonces, cuando tú empiezas a conectar con eso, ya es cuando empiezas a hacerte responsable, ya es empezar a buscar, a comprender de dónde viene esa herida y empezar a trabajar en los recursos para poder trascender y complementar esa información. Llevándolo a esa información de otras vidas, por ejemplo, si yo, uno de mis conflictos en mi vida es el de abandono, ¿es posible que la información de otras vidas sea de haber abandonado a personas? Funciona así esto, ¿verdad? Funciona así. Siempre funciona así, pero como todo, para que a mí se me quede esa información o ese aprendizaje o esa herida, la emoción anclada tiene que ser fuerte, ¿vale? Yo puedo abandonar y al final de esa vida generar sentimientos, sensaciones de culpabilidad, ¿vale? Que al fin y al cabo hay una emoción ahí escondida. Esa emoción es la que nosotros tenemos que comprender e integrar a través de los recursos, ¿no? Pero sí que en una vida puedo abandonar a mi familia. Yo he tenido casos en consulta de gente que abandona en otra vida, abandona a la familia. En esta herida viene con un sentimiento de abandono, con una herida de abandono. Se sienten abandonados desde muy pequeños, por papá, por mamá, parejas que le abandonan continuamente, trabajos que quedan abandonados, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es reconocer la historia, y una vez que reconocemos la historia, sacar la emoción y llevar el recurso que necesitamos ahí. Sí, porque cuando empezamos a observarnos vemos que al final hay algo muy característico en nuestras vidas, en nuestra vida personal. Conozco personas que realmente toda su vida ha sido una vida de abandonos, realmente de abandonar. Y esto, como tú decías, para que ocurra, tiene que haber un anclaje emocional muy fuerte, que es cierto que se da o hay una tendencia a través de la herencia transgeneracional, a través de esa decisión del alma también. Y
muy intenso a través del embarazo, de tu gestación, de tu propia gestación, ocurre de forma muy intensa este anclaje emocional. Y además, algo de lo que no hemos hablado y me apetecería hablar ahora también es cuál es el papel del parto cuando hablamos de este anclaje emocional que nos va a influenciar el resto de nuestra vida. También cumple un papel importante, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos del parto hablamos de autonomías, ¿vale? Nosotros nos tiramos normalmente unos 9 meses dentro del vientre de mamá, en el que estamos alimentados, en el que nos alimentamos, respiramos a través del vientre de mamá. Cuando llega el momento del parto, llega el momento de un cambio de universo. Vamos a cambiar a un universo donde empezamos a respirar por nosotros mismos, donde empezamos a comer por nosotros mismos. Ese cambio el parto marca la autonomía. Según esa información inconsciente, que según cómo sea mi parto, cada vez que en mi vida yo tenga que hacer autonomías, cambios de autonomía, voy a recurrir a esa información inconsciente. Hablamos de la forma en la que nacemos. Hablamos de un parto por forceps, un parto por cesárea, un parto rápido, un parto lento. Toda esa información, cada vez que yo haga cambios en mi vida, cambios de pareja, cuando estamos en el instituto y nos pasamos a la universidad, incluso se puede manifestar ya desde muy pequeños los cambios de colegio. Toda esa información va a tener mucho que ver en cómo fue mi parto, mi forma de cambiar mi primera autonomía. O sea, nuestra primera autonomía, que tiene mucho sentido esto, que es el parto, es la salida al mundo, es cuando por primera vez empezamos a respirar con el oxígeno exterior. Es muy importante que este cambio sea progresivo, sea placentero, sea lo mejor posible, ¿verdad? Porque de cómo sea ese parto, pues así será nuestro éxito en los grandes cambios en nuestra vida, como has dicho, trabajo, pareja, estudio, vivienda, etcétera, ¿verdad? Y cuando se ha elegido, ¿vale? Nosotros pasamos 9 meses, es como si vamos a hacer un viaje y nosotros sabemos que ese tiempo en la barriga, en el vientre, sabemos que tiene un final y es el bebé quien pone en marcha el viaje, ¿no? Es el bebé el que sabe cuándo tiene que salir. Nos podemos encontrar cuando hablamos de partos prematuros, ¿no? Cuando un bebé sale antes de tiempo, tiene mucho que ver en esa parte, en ese estado emocional, que es lo que mi mamá está viviendo alrededor, si el ambiente es tóxico, si mi mamá es tóxica y necesito salir, ¿no? Hablaremos de una forma de un parto prematuro. Como te decía, el bebé lleva 9 meses ahí, sabe cuándo comienza el viaje. Influye mucho la puesta en marcha en el parto, se genera la oxitocina, el bebé está preparado para salir y a la hora de salir se queda encajado. Y me tienen que sacar con forceps o con ventosa, ¿no? O sea, se te queda la cabeza huevada, ¿no? Cuando te sacan con la ventosa. ¿Qué nos dice esta información, no? Pues son personas que van a tener la tendencia a ponerse en marcha, pero van a necesitar, para culminar sus procesos, van a necesitar la ayuda externa, ¿vale? La ayuda de esa ventosa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo era una persona muy activa a la hora de crear, a la hora de hacer, pero siempre necesitaba que vinieran a decirme, bueno, Sergio, vamos a hacer esto, lo otro, ¿vale? Que me pusieran en marcha, ¿no? Un apoyo extra. Un apoyo extra, ¿no? Vamos con esa información. Para mí los cambios eran siempre tener la idea, tener la iniciativa, pero necesitar a alguien para poder concluir, ¿no? Eso está muy marcado en las personas pues, que hemos nacido con forceps. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el tema de las cesáreas, ¿no? Ahora que está muy de moda hacerse cesáreas voluntariamente, ¿no? Hay que distinguir el tipo de cesárea. No es lo mismo una cesárea por urgencia que una cesárea programada. Cuando hablamos de una cesárea por urgencia, el bebé pone en marcha el parto, ¿vale? Tiene esa iniciativa de venir a la vida, de hacer el cambio, pero sucede algo, ese algo que sucede pone en peligro a mi mamá o pone en peligro al bebé. Entonces se decide hacer una cesárea. Esa tendencia nos va a marcar ese miedo a los cambios. Si nazco, puedo correr peligro o relacionar los cambios con la muerte simbólicamente, ¿no? En una cesárea programada es todo lo contrario. Tú no estás preparado para nacer, no pones en marcha el parto. Con lo cual,
Es como si estás preparándote para ese viaje, sabes que mañana vas a salir a viajar, tienes tu mochila, lo preparas todo, te acuestas a dormir y de repente abren la puerta de la habitación y te sacan. ¿Vale? Te sacan, te muestran a tu mamá y encima de todo te la retiran, ¿no? Es un doble impacto emocional. Sí, sí. Las personas que nacen por una cesárea programada son personas que no han puesto en marcha el parto, con lo cual les cuesta mucho los cambios, nunca están preparados por los cambios. ¿Por qué? Porque esa información inconsciente que le damos es, yo no he decidido hacer el cambio. Entonces, nos encontramos niños que les cuesta esos cambios de colegio, esos niños que les cuesta recoger. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No quieren, no están preparados, no han decidido ellos hacer esos cambios, ¿no? Para mí, las cesáreas de programada y de urgencia tienen un matiz bastante importante. Claro, si lo llevamos al mundo del coaching o al mundo del crecimiento personal, esa zona de confort es el estar en el útero de mamá y bueno, y transformarnos o salir de esa zona de confort o ir a por nuestros sueños y vivir como realmente queremos sería la salida, ¿no? Entonces, un reflejo, la salida, el nacimiento nuestro, según como haya sido. Entonces, un reflejo constante en nuestra vida nos lo va a mostrar ese momento del parto en todas sus facetas. Y muy interesante, la verdad es que muy, muy interesante. Sé que ahí tienes una sorpresa preparada para el final, vamos a ir cerrando si te parece, si te apetece añadir algo más, pero al final lo que mucha gente estará pensando es si esto o cómo esto puede solucionar muchos bloqueos en mi vida, porque queda muy claro que nos está influenciando a nivel emocional, a nivel conflictual, a nivel de desarrollarnos plenamente en la vida, pero muchas personas se estarán preguntando, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo solucionar mis bloqueos? Yo sé que tú lo haces constante y continuamente, en consulta, a través de formaciones, pero si puedes dar alguna pequeña clave o una pequeña pista de, sí, si tengo este bloqueo, ¿cómo lo puedo solucionar a través del proyecto Sentido Gestacional? ¿Cómo me puede ayudar Sergio realmente? Bueno, lo primero siempre, como yo digo, siempre vamos a partir de un síntoma, un patrón, un acontecimiento, ¿no? Estamos hablando de tendencias. No todos los que nacen por forces tienen problemas con los cambios, ¿vale? No todos los que nacen por cesáreas, como he explicado, pueden tener problemas de ponerse en marcha. Hablamos por tendencias. Siempre vamos a ver qué es lo que nos sucede. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida que elegimos y otras cosas que se nos imponen. A veces nos encontramos pues, con casos muy extremos en la que la persona pues, puede decir, no, ¿yo cómo he podido elegir esto? Pues puede ser que tú hayas elegido esto porque en otra vida lo has hecho y has venido a reparar, o puede ser impuesto, puede ser una memoria transgeneracional, ¿vale? Siempre hablamos de tendencias y siempre vamos a hablar del caso en concreto, qué es lo que le sucede a la persona en sí. No todos los casos son iguales, no todas las maneras de heredar información es igual, ¿vale? A partir de que a mí me sucede algo, un patrón os hablaba antes, un patrón de autoestima, detrás de un patrón de autoestima va a haber una historia transgeneracional en la que pueda haber una desvalorización. Va a haber un sentido gestacional, donde puede haber una historia de desvalorización, o una historia pasada, de vida pasada, donde hay una desvalorización. Hablamos de desvalorización, desde merecimiento, autoestima, todo lo que tiene que ver con el autoestima. Yo voy a partir de cómo, ¿no? La idea, cuando acompañamos a alguien, es tomar conciencia. A mí me da igual que la historia sea grabada en mi sentido gestacional, sea venga de mi familia o venga de una vida pasada. El que la está viviendo soy yo y el único responsable soy yo. Entonces, es tomar conciencia, ¿no? Coger, por un lado, la historia, ver, comprenderla a través de expresar la emoción, ver de dónde viene la emoción, expresarla, coger los recursos que tenemos para trascender esa información inconsciente, ¿no? Creemos que somos libres, creemos que elegimos, pero si vamos más allá, vemos que somos proyecciones que bien hemos elegido nosotros o hemos heredado. Ok, y esto se puede hacer a un nivel muy profundo y a un nivel definitivo para cambiar estos patrones en consulta, ¿verdad?
Y también se puede hacer en tus formaciones, que estás haciendo formaciones de manera continua y sé que tienes previstas algunas formaciones para dentro de poco. Si te apetece contarnos algo más, las fechas o algún detalle más sobre estas formaciones, Bueno, adelante. sí, ahora mismo como estamos trabajando partiendo de síntomas, llegando a la primavera, hemos hecho ese taller online que vamos a hacer a final de mes, el día 31, el domingo 31 de 5 a 9 de la noche. 31 de marzo de 5 a 9 de la noche, hora española, taller online sobre alergias. Alergias, ¿vale? Vamos a empezar, ahora que llega la primavera aquí en España, vamos a empezar partiendo de un síntoma, trabajar esa... Porque las alergias también también tienen que ver con ese proyecto sentido gestacional del alma, ¿verdad? Las alergias vienen del sentido gestacional, vienen de la experiencia que hay, vienen de un shock, ¿vale? De un impacto emocional que he podido vivir yo, que ha podido vivir mi madre cuando estaba embarazado, yo estaba en el vientre, o vienen de una historia transgeneracional. Entonces... Estupendo. Taller online sobre alergias el 31 de mayo, de 5 a 9 de la noche, hora española. Correcto. Y bueno, el sentido gestacional del alma, ¿no? Llevaba mucho tiempo queriendo hacer una formación metiendo toda esta experiencia que estaba hablando, ¿no? Entonces, esto va a ser en abril, lo vamos a hacer en 2 fines de semana, 2 formatos, uno online, que será 6 y 7 de abril, de 5 de la tarde a 9 de la noche, hora española, sábado y domingo. Y luego haremos en mayo, haremos el día 11 de mayo, aquí en Murcia, donde yo resido, haremos la misma formación, sentido gestacional, en presencial, donde ambas formaciones, el objetivo es conocer esos aprendizajes que tu alma decide experimentar en esta existencia, comprender también cómo proyectamos esa información inconsciente en nuestro día a día, en nuestra vida, y pues bueno, una vez que tomamos esa comprensión y trascendemos eso, pues la gente que tenga ese sentir que pueda acompañar también en la toma de recursos asociados al todo el tema de la gestación. Ok, 6-7 de abril, sentido gestacional del alma online y 11 de mayo presencial en Murcia. Taller, formación de sentido gestacional del alma online para solucionar todo esto, lo que estamos hablando, este tipo de bloqueos, de patrones, para conocer cuál es el aprendizaje decidido, las experiencias decididas por el alma, para comprender cómo proyectamos esta información inconsciente en nuestra vida y para acompañar en la toma de recursos asociados a la gestación y al parto y disolver y solucionar este tipo de patrones, ¿verdad? Así es, al fin y al cabo, como decía, nosotros somos los responsables de todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, llega un momento en el que cuando tú paras y dices hasta aquí, ¿no? Necesito, esto se repite, voy a comprender, voy a trabajar esta historia y para poder transformarme, para que tanto mi ser como mi alma pueda liberarse. Y esto es una cosa, cuando empiezas a tomar conciencia y a transformarte, el siguiente paso es seguir transformando, dar pasitos hasta ir completándonos. Bueno, pues no se me ocurre mejor manera que de terminar este encuentro, este bonito encuentro que estamos teniendo, con esa llamada o con esa apelación a la responsabilidad. Porque al final y al fin y al cabo, aunque nos cueste verlo a veces o nos cueste aceptarlo, que también es normal, el único responsable de tu vida eres tú. Entonces, está muy bien esa llamada a la responsabilidad. Los únicos responsables de gestionar lo que nos está ocurriendo somos nosotros, aunque tenga el origen en ese proyecto sentido, en esa decisión del alma, en ese transgeneracional, somos nosotros los responsables únicos, ¿verdad? Y entonces estamos realmente a una decisión de transformar nuestras vidas o de cambiar ese tipo de patrones que no nos están permitiendo vivir como queremos realmente. Es muy bonito cuando tomamos esa conciencia, ¿no? Los responsables somos nosotros, cuando decidimos comprender, integrar y dar ese paso de transformación. Es muy bonito luego poder llevar el recurso, pues en el caso al ancestro, en el transgeneracional, a mi mamá, o incluso a ese personaje que pude ser en esa vida pasada, ¿no? Yo tengo la responsabilidad, es a mí a quien me está sucediendo, cuando yo tomo esa conciencia, cuando yo me libero a
Me voy al proyecto sentido, papá y mamá, me voy a transgeneracional, los ancestros, me voy a vidas pasadas, lo que fui, me libero y te libero. Yo puedo dar fe de ello. La verdad es que es precioso, es un trabajo súper bonito y al que invitamos a cualquier persona que quiera aprender y que quiera realizarlo desde aquí, a esos encuentros con Sergio, a esas formaciones. ¿Y dónde se tienen que dirigir las personas que estén interesadas en esto? ¿Dónde te pueden localizar o contactar contigo? Bueno, pues como digo, ahora mismo estoy totalmente visible, ¿no? Es verdad, ese salto de ese mostrar, ¿no? Una herida que yo tenía, ¿no? De al no ser deseado, al estar escondido, ahora todo lo contrario. Ya aparezco en Facebook, en Semillas Conscientes, la página de Semillas Conscientes por Sergio Valverde. Tienes Semillas Conscientes también en mi canal de YouTube y luego pues en mi web en www.sergiovalverde.net pues podéis encontrar toda la información dentro de pues, el apartado de formaciones y en la agenda. sergiovalverde.net y en Semillas Conscientes, tanto en Facebook como en YouTube, te podemos encontrar. Ahí estoy. Estupendo. Pues yo la verdad es que no me lo pierdo. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer. Me ha encantado estar aquí hablando contigo y espero que, bueno, que llegue a mucha gente y que muchas personas en el mundo puedan disfrutar de este encuentro y de esa información tan valiosa, tan bonita y tan transformadora. Gracias, Sergio. Agradecido a ti por la oportunidad de poder llevar pues este propósito de mi alma, esto que tanto amo, ¿no? a los demás. Gracias. Muy bien, nos vemos pronto. Hasta luego.